Si piensas en el Antiguo Egipto, hay una imagen que aparece casi automáticamente: las pirámides. Estructuras monumentales, perfectas, casi imposibles, rodeadas de misterio, de preguntas y también de muchos mitos. Pero, ¿y si te dijera que muchas de las cosas que creemos saber sobre las pirámides no son del todo ciertas? Hoy, en Sonidos del Antiguo Egipto, vamos a acercarnos a ellas de otra forma, no para resolver todos sus enigmas, eso vendrá en otro momento, sino para empezar a hacer mejores preguntas. Durante mucho tiempo las pirámides se han presentado casi como un símbolo de misterio, como si fueran construcciones aisladas, desconectadas del resto de la sociedad egipcia. Pero en realidad son todo lo contrario. Las pirámides son el resultado de una civilización compleja, organizada, con una estructura política, religiosa y social muy definida. Sí, son tumbas, pero no solo tumbas. Son monumentos que hablan de poder, de religión, de ideología y también de capacidad de organización del Estado egipcio. Sin esa organización no se hubiera podido acometer esas obras a nivel económico, pero tampoco a nivel técnico, con trabajadores especializados en cada una de las tareas necesarias. Pero también las pirámides se relacionan con el culto solar y se las ve como una especie de escaleras hasta el cielo, hacia ese más allá en el que los faraones vivirían eternamente tras su fallecimiento. Nos hablan de unas creencias religiosas que perdurarán durante 3000 años y que caracterizarán a esta civilización antigua. Pero es que además no aparecen de la nada, son el resultado de una evolución. Antes de las pirámides existían las mastabas, donde además se siguieron enterrando los altos funcionarios cuando estos modelos fueron abandonados por los faraones. Después las pirámides escalonadas, una especie de superposición de mastabas como la famosa pirámide de Zoser, construida por Imhotep en la zona de Saqqara. Y solo más tarde, pasando por los intentos de las distintas pirámides del rey Snefru, como la pirámide acodada, llegamos a la imagen que todos tenemos en la cabeza: la pirámide perfecta, cuya máxima expresión es la gran pirámide de Keops, en Giza. Es decir, las pirámides no son un milagro repentino, son un proceso de evolución, de aprendizaje, de mejora. Y de ello te hablamos Fran Lozano y yo en uno de los cursos online de la Academia de Egiptología MBG. Y aquí llegamos a uno de los grandes mitos: ¿quién las construyó? Durante décadas y desgraciadamente actualmente, muchas personas siguen pensando que las pirámides fueron construidas por esclavos, esa imagen que ha quedado en el colectivo por las películas de Hollywood. Pero no, la evidencia arqueológica nos muestra algo muy diferente. Las pirámides fueron construidas por trabajadores organizados, personas con conocimientos técnicos, con funciones específicas, con una estructura laboral bien definida. No estamos hablando de miles de personas trabajando sin control, sino de equipos organizados, con jerarquías, con planificación. De hecho, sabemos que muchos de estos trabajadores recibían alimentación, alojamiento e incluso atención médica. Es decir, no eran esclavos como solemos imaginarlo, ni tampoco extraterrestres. Y esto cambia completamente la imagen que tenemos de las pirámides, porque ya no hablamos solo de piedras, hablamos de personas. Y entre esas personas encontramos a Merer. Sus diarios son unos escritos en papiro que registran las actividades diarias de traslado de piedra caliza desde la cantera de Tura hasta Giza durante la Cuarta Dinastía, época en la que se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Merer, por su parte, fue un funcionario de rango medio con el título de inspector durante el reinado de Keops. Egipto no es solo sus monumentos, son también sus personajes. Imagina por un momento el sonido de ese lugar: herramientas golpeando la piedra, voces dando instrucciones, pasos,
movimiento, actividad constante. Las pirámides no eran silenciosas. Y miles de años después nos siguen contando cosas. Pero hay otra pregunta que quizá no nos hacemos tanto y que sin embargo es fundamental. ¿Por qué las pirámides tienen esa forma? Porque no es casual, no es simplemente una evolución arquitectónica, es también una idea. Para los antiguos egipcios, la forma de la pirámide estaba profundamente conectada con sus creencias, por ejemplo, con el sol. Una de las interpretaciones más aceptadas es que la pirámide podría estar relacionada con los rayos solares, como si el faraón, tras su muerte, pudiera ascender hacia el cielo. También se han relacionado con el concepto de la colina primordial, ese primer momento de la creación, cuando la tierra emerge del caos en forma de montículo. La pirámide, en ese sentido, no sería solo una tumba, sino una representación del origen del mundo, de la creación. Y eso cambia muchas cosas. Porque entonces ya no estamos viendo solo una construcción monumental, sino un símbolo, un intento de conectar lo humano con lo divino, la tierra con el cielo, la muerte con la eternidad. Imagina cómo se vería esa pirámide bajo el sol del desierto, reflejando la luz, casi como si estuviera hecha para ascender hacia el cielo. Entender esto es empezar a entender que las pirámides no solo se construyen con piedra, se construyen también con ideas. Otro punto importante, las pirámides no representan toda la historia del Antiguo Egipto. De hecho, pertenecen principalmente a un periodo muy concreto, el Reino Antiguo, ese periodo en el que se consolidan las bases de la civilización faraónica entre el año 2600 y el 2180 a.C. aproximadamente. Es decir, cuando pensamos en pirámides, en realidad estamos pensando en una parte muy concreta de una historia que dura más de 3000 años. Después de ese momento, las cosas cambian. Las formas de enterramiento evolucionan. Los grandes complejos piramidales, es decir, las pirámides con sus templos, dejan de construirse y aparecen otras formas, como las tumbas excavadas en la roca, como las que encontramos, por ejemplo, en el Valle de los Reyes durante el Reino Nuevo. Pero aún así, las pirámides se han convertido en el símbolo por excelencia de Egipto. Y eso a veces nos hace olvidar todo lo demás. La historia posterior, los templos, los hipogeos, las ciudades, la vida cotidiana. El Antiguo Egipto es muchísimo más que pirámides, pero las pirámides son una puerta de entrada a esta magnífica civilización, y lo están siendo también a esta nueva aventura que es Sonidos del Antiguo Egipto. Y aun con todo lo que sabemos sobre estos monumentos, todavía nos quedan preguntas. ¿Cómo se organizaron exactamente todos los procesos de construcción? ¿Qué significados simbólicos tenían todos sus elementos? ¿Cómo se vivía realmente este proceso desde dentro? No todo está resuelto y eso también forma parte de su fascinación. Pero hay algo importante. Hacer buenas preguntas es más valioso que quedarnos con respuestas simples. Así que la próxima vez que pienses en las pirámides, quizás ya no las veas solo como un misterio, sino como el resultado de una sociedad compleja, de personas reales, de decisiones políticas y creencias profundas. Y precisamente sobre todo esto vamos a seguir hablando. En el próximo episodio tendré conmigo a un invitado muy especial, el egiptólogo José Miguel Parra. Con él profundizaremos en las pirámides, en su construcción, en su significado y en qué hay de cierto y qué no en todo lo que creemos saber sobre ellas. Yo soy Miriam Bueno y esto es Sonidos del Antiguo Egipto. Te espero en el próximo episodio.